Estás siguiendo el canal Ecos de la Esclavitud, donde revelamos las historias nunca contadas de la Brasil imperial. Si te gusta conocer los misterios ocultos de nuestra historia, deja tu like ahora para apoyar nuestro trabajo, ya que lleva mucho esfuerzo sacar a la luz estas narrativas. Comenta desde dónde lo estás viendo. En una sofocante de marzo de 1884, en la finca São Benedito, en el interior de São Paulo, dos mujeres sellaron un pacto que destruiría a una de las familias más poderosas de la región. Sinacinha Mariana Silva, de solo 17 años, sostenía en un bebé que nacería muerto en pocas horas. Al otro lado de la habitación, Benedita, la criada de confianza de la familia desde hacía 15 años, mecía a un niño sano que acababa de nacer luz. Lo que sucedió aquella madrugada permaneció en secreto durante décadas, pero los documentos encontrados en 1958, durante la demolición de Casa Grande, revelaron una verdad inquietante que explica el trágico final de Silva. La fazenda São Benedito era una de las mayores de la provincia de São Paulo, con sus tierras extendiéndose por más de 2 leguas cuadradas. 300 esclavos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer en las plantaciones de café que perdían de vista en el horizonte ondulado. La Casa Grande, construida al estilo colonial portugués, dominaba majestuosamente el paisaje con sus amplios balcones, azulejos importados de Lisboa y jardines que imitaban los palacios europeos. El coronel Antonio Silva era más que un próspero agricultor. Era un auténtico barón del café, cuyo poder se extendía mucho más allá de sus propiedades rurales. Sus conexiones alcanzaban la corte imperial en Río de Janeiro. Sus préstamos financiaban a otros agricultores de la región, y su palabra tenía peso en las decisiones que afectaban a toda la provincia. Hombres como él construyeron el imperio económico a costa del sudor y la sangre de cientos de miles de africanos esclavizados. Mariana, su única hija legítima nacida del matrimonio con doña Isabel Almeida Silva, fallecida 3 años antes a causa de la tuberculosis, representaba no solo a su heredera, sino la propia continuidad de la dinastía que él había construido con mano de hierro y determinación implacable. Educada por preceptoras francesas, hablaba 4 idiomas, tocaba el piano con maestría y bordaba como las damas de la corte imperial. Su matrimonio estaba arreglado desde hacía 2 años con Eduardo Almeida, primogénito de otra poderosa familia cafetera, unión que consolidaría el control de las 2 familias sobre vastas extensiones de tierras productivas. Benedita llegará a la fazenda Ainda Criança, vendida junto con su madre por los anteriores propietarios de una hacienda en quiebra en el interior de Minas Gerais. Su madre, Quitéria, era una curandera respetada que conocía los secretos de las plantas medicinales africanas. Conocimiento transmitido a través de generaciones desde los tiempos de la travesía atlántica forzada. Cuando Quitéria murió de malaria, Benedita heredó no solo sus conocimientos de curación, sino también su posición de confianza en la compleja jerarquía de la senzala. A los 28 años, Benedita era considerada una de las criadas más valiosas de la finca. Sabía leer y escribir, habilidad secreta que había adquirido observando las lecciones de Mariana, conocía todos los secretos de la familia y se había vuelto indispensable para el funcionamiento de la Casa Grande. Ella sabía de los negocios turbios del coronel con traficantes de esclavos, incluso después de la prohibición del tráfico en 1850. Conocía la ubicación de las amantes que mantenía en ciudades vecinas. Conocía la existencia de al menos 6 hijos bastardos repartidos por las fincas de la región, fruto de relaciones forzadas con esclavas que nunca tuvieron elección. En aquella fatídica noche de marzo, cuando los gritos de dolor resonaron simultáneamente desde Casa Grande de Senzala, 2 vidas estaban a punto de entrelazarse de forma irreversible.
El parto de Mariana fue asistido por la comadrona francesa Madame Daubois, traída especialmente de la capital para garantizar que todo transcurriera en las mejores condiciones posibles. Pero ni siquiera toda la medicina europea fue suficiente para salvar al niño que nació con el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello, ya sin vida. Benedita dio a luz sola en su pequeña cabaña en la Senzala, siguiendo los conocimientos ancestrales transmitidos por su madre. El padre del niño era Tomé, un esclavo angoleño que había muerto 6 meses antes en un accidente en las plantaciones de café. O al menos esa era la versión oficial, ya que Benedita sospechaba que había sido asesinado por intentar organizar una huida colectiva. Su hijo nació sano, fuerte, con los pulmones funcionando perfectamente y los ojos brillantes de un niño destinado a vivir. El cruel destino puso a estas dos mujeres, separadas por un abismo social insuperable, en el mismo momento de extrema vulnerabilidad. Una lloraba la pérdida de un hijo que representaba todo su futuro. La otra sostenía en brazos a un niño cuyo destino ya estaba sellado por el color de su piel. Fue Benedita quien tomó la iniciativa. Sus pasos descalzos no producían ningún sonido, mientras caminaba por los pasillos que conectaban la Senzala Casagre. Un camino que recorría a diario desde hacía 15 años, llevando agua, comida, ropa limpia y las cargas invisibles de su condición. Esa madrugada, sin embargo, llevaba algo infinitamente más precioso y peligroso: su hijo recién nacido y una idea que podría cambiar 2 vidas para siempre. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Madame Daubois se había marchado después de confirmar que no había nada que por el niño de Mariana. El coronel Antonio pasará las últimas horas encerrado en su despacho, bebiendo coñac francés y rumiando sobre las implicaciones financieras y sociales de la tragedia. El matrimonio con los Almeida dependía de la capacidad de Mariana para generar herederos. Un hijo muerto no solo significaba un duelo personal, sino la ruina de todos los planes familiares cuidadosamente elaborados a lo largo de años. Benedita encontró a Mariana sola en la habitación principal, todavía con puesta camisón ensangrentado del parto, sosteniendo el pequeño cuerpo inerte de su niño. Las lágrimas ya se habían secado, sustituidas por una expresión de desesperación que Benedita reconocía. Era la misma mirada que veía en el espejo cuando pensaba en el futuro reservado para su propio hijo. Cuando Mariana levantó los ojos y vio a Benedita parada en la puerta con un bebé vivo en brazos, algo cambió instantáneamente en su rostro. No fue piedad ni compasión lo que Benedita identificó en esa mirada. Fue el cálculo frío de una mujer acostumbrada a resolver problemas mediante soluciones prácticas, por más moralmente cuestionables que fueran. La propuesta surgió sin palabras. Las miradas se cruzaron y ambas comprendieron inmediatamente la magnitud de lo que se estaba considerando. Cambiar a los niños significaba salvar el honor de Mariana, garantizar la continuidad de los planes familiares y ofrecer al hijo de Benedita un futuro que trascendía por completo las limitaciones impuestas por su origen racial y social. Benedita rompió el silencio primero, su voz baja y controlada, a pesar de la tormenta emocional que la consumía por dentro. Ella explicó que comprendía perfectamente la situación de Mariana, que sabía cómo Coronel reaccionaría ante la noticia de un heredero muerto y que tal vez existía una solución que beneficiara a todos los implicados. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, evitando sonar como chantaje o manipulación y presentando la idea como un acto de compasión mutua. Para Mariana, acostumbrada a una vida en la que los problemas se resolvían mediante el dinero, influencia o fuerza bruta, la propuesta de Benedita le parecía casi milagrosa en su simplicidad. Aceptar significaba no solo salvar su matrimonio y su posición social, sino también resolver el problema sin involucrar a terceros que pudieran representar amenazas futuras.
El hecho de que la niña fuera biológicamente hija de una esclava parecía irrelevante ante las circunstancias. Al fin y al cabo, si se criaba como blanca, educada como blanca y reconocida legalmente como blanca, ¿qué importaría su origen biológico? Benedita, por otro lado, se enfrentaba a un dilema emocional devastador. Aceptar la propuesta significaba renunciar a su propio hijo para siempre, renunciar a cualquier posibilidad de relación directa y vivir con el dolor de ver a su hijo crecer llamando madre a otra mujer. Pero ella también comprendía que esa era probablemente la única oportunidad de ofrecerle al niño un futuro digno. En la sociedad brasileña de 1884, un niño negro, nacido en la Senzala, tenía un destino ya completamente determinado. Sería propiedad del coronel hasta el día de la abolición. Si es que vivía para verla, trabajaría en las plantaciones de café desde los 6 o 7 años de. Nunca aprendería a leer ni a escribir. Nunca conocería la libertad real ni oportunidades de crecimiento personal, pero si ese mismo niño fuera criado como heredero de Silva. Las dos mujeres pasaron el resto de la madrugada elaborando meticulosamente los detalles del plan. Benedita explicaría que su hijo nacería muerto. Una tragedia común en la Senzala que no levantaría sospechas. Mariana presentaría al niño vivo como suya y Madame Dubois, que ya se había ido, no podría contradecir la versión de los hechos. Ambas jurarían llevar el secreto a la tumba, comprendiendo que cualquier revelación futura destruiría no solo sus vidas, sino también la del niño al que estarían tratando de proteger. El acuerdo se selló con un apretón de manos entre dos mujeres que, por unas horas, trascendieron las barreras sociales impuestas por la esclavitud para convertirse en cómplices en un acto de desesperación y esperanza. Joaquim Silva creció rodeado de todos los privilegios que el dinero y la posición social podían en el Brasil imperial. El coronel Antonio, inicialmente escéptico sobre la milagrosa recuperación del bebé que Mariana juraba que había nacido vivo, se convenció gradualmente de la paternidad cuando el niño comenzó a mostrar signos de inteligencia precoz y una fuerte personalidad, características que el orgulloso granjero interpretó como herencia genética de Silva. La educación de Joaquim fue planificada hasta el más mínimo detalle. A los 4 años comenzó a aprender francés con Mademoiselle Libertine, una preceptora contratada directamente de París. A los 6 años dominaba el latín básico, con el padre Anselmo, capellán particular de la granja que venía semanalmente de Sao Paulo para impartir clases de religión, filosofía y lenguas clásicas. A los 8 años ya resolvía problemas de que desafiaban a jóvenes de 15 años, demostrando una capacidad analítica que impresionaba a todos los tutores. Pero había aspectos en Joaquim que gradualmente comenzaron a intrigar y a veces perturbaban al coronel. Sus rasgos, aunque refinados por la excelente alimentación, los cuidados médicos constantes y una vida protegida, tenían características que no se explicaban fácilmente por la conocida genealogía de Silva o de los parientes de su difunta esposa. Su cabello era naturalmente más oscuro y ligeramente ondulado de lo normal en la familia. Su piel tenía un tono ligeramente más moreno, incluso sin una exposición excesiva al sol. Y sus labios eran más carnosos que los típicos de las familias portuguesas de la región. El coronel ocasionalmente mencionaba estas diferencias a Mariana, quien siempre daba explicaciones plausibles. Quizás eran rasgos heredados de parientes lejanos, influencia del clima tropical o simplemente variaciones naturales que se dan en todas las familias. Sus justificaciones eran lo suficientemente convincentes como para disipar sospechas serias, pero no para eliminar por completo las dudas ocasionales que asombraban la mente analítica de Antonio Silva. Benedita, durante esos años formativos, continuaba trabajando en la Casa Grande con la responsabilidad adicional y torturante de cuidar diariamente del niño que biológicamente era suyo. La situación creaba una tensión emocional constante y casi insoportable.
Ella observaba a su hijo crecer, llamando a otra mujer madre, siendo educado para considerar a personas como ella como propiedad humana sin valor intrínseco y desarrollando gradualmente las actitudes aristocráticas típicas de su clase social adoptiva. El dolor de Benedita se manifestaba de formas sutiles y profundas. Cuando Joaquim lastimaba jugando, sus instintos maternos la impulsaban a correr a ayudarlo, pero tenía que contenerse y esperar a que Mariana u otras personas tomaran la iniciativa. Cuando él enfermaba, pasaba noches en vela preparando test medicinales y rezando por su recuperación, pero no podía mostrar una preocupación que excediera lo que sería normal en una sirvienta. Joaquín, por su parte, trataba a Benedita con la misma indiferencia respetuosa que mostraba con los demás esclavos domésticos. Para él, ella era una presencia constante, pero secundaria en su vida, útil para pequeñas tareas, preparación de comidas especiales cuando estaba enfermo y el mantenimiento general de casa, pero sin ningún significado emocional particular. Esta actitud, aunque comprensible dadas las circunstancias de su educación, le partía el corazón a Benedita a diario. La situación se tornó ainda más compleja cuando Joaquim cumplió 12 años y Mariana se casó con Eduardo Almeida, consolidando finalmente la alianza entre las dos familias más poderosas de la región. La boda se celebró en la iglesia matriz de São Paulo, con la presencia de autoridades provinciales, terratenientes influyentes de todo el interior e incluso representantes de la corte imperial. Joaquim fue presentado oficialmente a la sociedad como heredero legítimo no solo de las tierras Silva, sino también de los negocios y conexiones políticas de los Almeida. La unión matrimonial trajo una prosperidad aún mayor para la granja. Las tierras se expandieron mediante la incorporación de propiedades más pequeñas. Se realizaron nuevas inversiones en equipos modernos para el procesamiento café y se construyó un ferrocarril privado conectando la finca directamente con el puerto de Santos. Joaquim creció observando y gradualmente participando en estas operaciones y preparándose metódicamente para asumir el control de un verdadero imperio económico. Eduardo Almeida, su padrastro, inicialmente mantuvo cierta distancia del iniciado, pero gradualmente desarrolló un respeto genuino por la inteligencia y determinación del joven. Joaquim demostraba no solo una capacidad intelectual excepcional, sino también una comprensión intuitiva de los negocios que impresionaba a hombres. A los 15 años ya participaba en reuniones comerciales importantes, ofrecía sugerencias valiosas para mejorar la productividad de la granja y daba muestras de que se convertiría en un líder aún más eficaz que su padre adoptivo. Comparte este vídeo con tus amigos a los que les gusta la historia. Son narrativas como esta las que nos ayudan a comprender las complejidades de nuestro pasado. A los 15 años, Joaquim Silva comenzó a mostrar un comportamiento que alarmó profundamente no solo al coronel Antonio, sino a toda la estructura familiar cuidadosamente construida a lo largo de décadas. Lo que comenzó como una curiosidad intelectual sobre cuestiones sociales se transformó gradualmente en cuestionamientos directos sobre la moralidad del sistema esclavista que sostenía toda la riqueza de su familia. La transformación comenzó durante sus visitas regulares a la Facultad de Derecho de São Paulo, donde el coronel lo llevaba para asistir a conferencias y conocer a profesores que pudieran orientar sus estudios futuros. Fue allí que Joaquim entró en contacto por primera vez con ideas abolicionistas presentadas de manera sistemática e intelectualmente sofisticada. Profesores como Luis Gama, Rui Barbosa y otros defensores de la causa antiesclavista exponían argumentos que desafiaban completamente la visión de él en la que había sido criado. Joaquim regresaba de esas visitas cargado de libros prohibidos en la finca, obras de autores franceses sobre la igualdad, tratados filosóficos sobre derechos naturales y relatos detallados sobre la abolición de la esclavitud en otros países.
Devoraba esas lecturas con una sed de conocimiento que preocupaba profundamente a su padre adoptivo, quien reconocía el peligro que representaban las ideas peligrosas en la mente de un joven impresionable. Los cambios en comportamiento de Joaquín se hicieron evidentes durante las comidas familiares, cuando comenzó a cuestionar abiertamente la legitimidad de poseer seres humanos como propiedad. Sus preguntas inicialmente eran presentadas como ejercicios intelectuales. ¿Alguna vez has pensado, padre, por qué un hombre puede poseer a otro? Pero poco a poco se convirtieron en acusaciones directas sobre la inmoralidad del sistema que sustentaba toda la fortuna familiar. El coronel Antonio intentó responder inicialmente con argumentos económicos y sociales tradicionales. Explicó que la esclavitud era un sistema establecido desde hacía siglos, que la economía brasileira dependía completamente del trabajo esclavo, que los propios africanos se vendían unos a otros, incluso antes de la llegada de los europeos, y que muchos esclavos eran tratados mejor en las haciendas brasileñas que los trabajadores libres en las fábricas europeas. Joaquín rechazó sistemáticamente todos estos argumentos, demostrando un conocimiento sorprendentemente profundo sobre filosofía moral, economía política e historia comparada. Citaba a autores que el coronel nunca había leído. Presentaba estadísticas sobre la productividad del trabajo libre frente a esclavitud en otros países, y argumentaba que la verdadera razón para mantener la esclavitud era simplemente la codicia de los propietarios que se negaban a pagar salarios justos por trabajo honesto. Las discusiones en la Cámara Grande se volvieron cada vez más frecuentes y violentas. Joaquín acusaba directamente al coronel de ser un criminal que torturaba a seres humanos para mantener su lujoso nivel de vida, de construir su fortuna sobre el sufrimiento de cientos de personas inocentes y de perpetuar un sistema que avergonzaba a Brasil ante las naciones civilizadas del mundo. Antonio Silva reaccionaba con creciente furia, recordándole al joven ingrato que todo lo que tenía, educación, ropa fina, libros, oportunidades futuras, venía precisamente del trabajo esclavo que tanto criticaba. La situación llegó a un punto crítico cuando Joaquín anunció su intención de convertirse en abogado especializado en casos de liberación de esclavos. Declaró que utilizaría su educación privilegiada para luchar contra el sistema que se la había proporcionado, convirtiéndose en enemigo directo de los intereses económicos de su propia familia. Para el coronel, esto representaba no solo una ingratitud personal, sino una completa traición a los valores y tradiciones familiares. Benedita asistía a estas confrontaciones con sentimientos profundamente conflictivos. Por un lado, sentía un inmenso orgullo al ver a su hijo biológico demostrar altos valores morales, una social aguda y valor para defender principios justos, incluso en contra de su propia familia adoptiva. Por otro lado, ella conocía el temperamento explosivo del coronel Antonio mejor que cualquier otra persona en la finca, y temía las consecuencias que esas provocaciones constantes podrían tener. Sus temores se materializaron durante una cena particularmente tensa, cuando Joaquín, respondiendo a una provocación del coronel sobre su ingratitud, gritó que prefería haber nacido esclavo en la senzala, ser hijo de un hombre sin honor que se enriquecía explotando el sufrimiento. El coronel se puso lívido, perdió completamente el control, se levantó de la mesa y por primera vez en su vida agredió físicamente al joven con una bofetada en que resonó por toda la casa grande. El silencio que siguió fue tenso y cargado de amenazas no verbalizadas. Joaquín se agarró la cara magullada.
Miró directamente a los ojos de su padre adoptivo y susurró con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. Ahora el Señor mostró su verdadera naturaleza. Esa misma noche, tras la agresión física que marcó un punto de ruptura irreversible entre padre e hijo adoptivo, Joaquín salió de la casa grande en un estado de profunda agitación emocional. Sus pasos lo llevaron instintivamente a los jardines de la granja, donde solía pasear cuando necesitaba pensar o calmarse. Era un lugar tranquilo, protegido por árboles centenarios y perfumado por las flores que Mariana cultivaba como pasatiempo. Benedita, que había presenciado toda la escena de la cena a través de la puerta de la cocina, donde servía discretamente la comida, no pudo contener sus instintos maternales al ver al hijo herido y, obviamente, sufriendo. Por primera vez en 15 años, olvidó por completo las barreras sociales que los separaban y se acercó de él, no como una esclava obediente, sino como una madre preocupada por el bienestar de su hijo. Cuando encontró a Joaquín sentado solo en un banco de piedra, todavía sosteniendo su rostro donde la marca de los dedos del coronel era claramente visible, Benedita sintió que corazón romperse. Se acercó silenciosamente, sacó del bolsillo del delantal un trozo de tela limpia, humedecido con agua fría, y comenzó a limpiar cuidadosamente la herida sin pedir permiso ni explicar sus acciones. Joaquín se asustó inicialmente por la presencia inesperada, pero algo en la manera en que Benedita le tocaba la cara, con una ternura que trascendía completamente la relación normal entre amo y esclava, despertó en él una extraña curiosidad. Había pasado 15 años conviviendo a diario con esta mujer, sin verla realmente como un ser humano individual, pero en ese momento de vulnerabilidad percibió por primera el dolor genuino en sus ojos. Durante varios minutos permanecieron en absoluto silencio. Benedita siguió cuidando la herida con movimientos delicados y precisos, mientras lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. Joaquín observaba aquella demostración inexplicable de cariño maternal, tratando de comprender por qué una esclava se arriesgaría a ser castigada severamente por tocar a un miembro de la familia sin autorización. Fue Joaquín quien rompió el silencio, preguntando directamente por qué ella estaba haciendo eso. Benedita dudó durante largos segundos, comprendiendo que cualquier respuesta honesta podría desencadenar consecuencias devastadoras para ambos. Pero la emoción del momento, sumada a 15 años de sentimientos reprimidos, habló más alto que la prudencia. Ella comenzó a hablar con voz baja y temblorosa, contando sobre la noche de marzo de 1884, cuando 2 niños nacieron en la granja, uno en la casa grande y otro en la senzala. Al principio, Joaquín pensó que ella estaba contando algún tipo de historia o parábola para consolarlo, pero a medida que se acumulaban los detalles, terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. Benedita describió cómo había encontrado a Mariana llorando sobre el cadáver de un bebé, cómo había ofrecido a su propio hijo para salvar el honor de la familia y cómo había vivido 15 años observando crecer a su hijo sin poder demostrar públicamente el amor maternal que la consumía. Cada palabra era una confesión dolorosa, un secreto guardado durante décadas, finalmente revelado a la única persona en el mundo que tenía derecho a conocerlo. Joaquín escuchó todo en estado de creciente conmoción. La revelación explicaba tantas cosas que nunca habían tenido sentido. Su apariencia ligeramente diferente de los demás Silva, su compasión natural por los esclavos, que siempre había intrigado a la familia, y especialmente la atención especial que Benedita siempre le había dedicado sin que él entendiera el motivo. Cuando ella terminó de contar la historia, mostró pequeñas marcas de nacimiento en el cuerpo de Joaquín, que solo una madre podría conocer en detalles tan íntimos. Describió características físicas que había desarrollado cuando era bebé, pequeños hábitos y preferencias que ella había observado a lo largo de los años, y detalles sobre su personalidad que nadie más había notado con tanta precisión. La verdad se volvió innegable.
Joaquim Silva, heredero de una de las mayores de Sao Paulo, criado con la más refinada educación europea, destinado a casarse con la aristocracia rural brasileña, era, en realidad, hijo de una esclava. Toda su identidad, todas sus expectativas futuras, toda su visión del mundo se derrumbaron al instante. Pero al mismo tiempo que la revelación lo devastaba emocionalmente, también ofrecía una explicación lógica a sus sentimientos de incomodidad con la esclavitud. No eran solo ideas intelectuales absorbidas de libros franceses, eran instintos profundos de alguien que pertenecía genética y espiritualmente pertenecía al pueblo oprimido que su familia adoptiva explotaba. La revelación de la verdad sobre los orígenes de Joaquim no permaneció en secreto por mucho tiempo. Mariana Silva, que había desarrollado a lo largo de los años una capacidad casi sobrenatural para detectar cambios en el comportamiento de las personas a su alrededor, habilidad esencial para una mujer que vivía guardando secretos peligrosos, se dio cuenta inmediatamente de que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre su hijo adoptivo y Benedita. En los días siguientes al enfrentamiento con el coronel, Mariana observó con creciente alarma pequeños señales reveladoras. La forma en que Joaquim ahora miraba directamente a Benedita cuando ella entraba en una habitación, el respeto sutil que demostraba en sus interacciones con ella y, sobre todo, la forma en que Benedita ya no podía disimular por completo el dolor maternal en sus ojos cuando estaba en presencia del joven. La confirmación de sus sospechas más terribles llegó cuando ella escuchó una conversación susurrada entre los dos en pasillo que conducía a las dependencias de los esclavos. Aunque no pudo oír las palabras exactas, la intimidad emocional evidente en la postura corporal de ambos revelaba inequívocamente que el secreto guardado durante 15 años había sido descubierto. Mariana Silva se transformó instantáneamente en una mujer obsesionada por la necesidad de proteger a toda la estabilidad de su familia. Ella comprendía perfectamente que si la verdad sobre el intercambio de los bebés se revelara públicamente, no solo Joaquim perdería su posición social, toda la familia quedaría completamente destruida. El escándalo arruinaría la reputación del coronel, los negocios se derrumbarían, el matrimonio con los Almeida se anularía y ella misma sería expulsada de la sociedad como una mentirosa y conspiradora. Pero lo que más le perturbaba no era solo el miedo a las consecuencias sociales, sino la dolorosa comprensión de que Benedita siempre había sabido. Durante todos esos años, mientras Mariana creía estar protegiendo un secreto compartido, la mucama había guardado sola el peso de una verdad que podía destruir vidas. Había una dignidad y un sacrificio en esa situación que Mariana no podía procesar emocionalmente sin sentir una mezcla tóxica de culpa, admiración y resentimiento. Su reacción inicial fue de furia absoluta, dirigida principalmente contra Benedita. ¿Cómo se atrevió una esclava a participar en un engaño de tal magnitud durante 15 años? ¿Cómo se atrevía a guardar un secreto tan explosivo mientras fingía lealtad y sumisión? ¿Cómo tuvo la audacia de revelar finalmente la verdad justo cuando eso podría causar más daño? Pero cuando la ira inicial comenzó a ser reemplazada por un frío cálculo, Mariana comprendió que simplemente culpar a Benedita no resolvería el problema fundamental. La verdad había sido revelada. Joaquim ahora conocía sus verdaderos orígenes. Esto creaba una amenaza constante e impredecible para toda la estructura familiar. Ella necesitaba de una solución definitiva que eliminara permanentemente cualquier posibilidad de exposición pública. La oportunidad de implementar esa solución surgió cuando una epidemia de fiebre amarilla comenzó a extenderse por la provincia de Sao Paulo durante el otoño de 1884.
Varias granjas de la región informaron muertes entre los esclavos y las autoridades recomendaron el aislamiento inmediato de cualquier persona que presentara síntomas sospechosos, fiebre alta, vómitos, diarrea y debilidad general. Para Mariana, esta situación ofrecía la cobertura perfecta para un macabro plan que había comenzado a formarse en su mente. Si Benedita moría durante la epidemia, se llevaría consigo el único testimonio directo del intercambio de bebés. Los otros esclavos que estaban presentes en granja aquella noche de 1884 ya habían muerto por causas naturales o habían sido vendidos a otras propiedades a lo largo de los años. Sin el testimonio de Benedita, cualquier historia sobre el origen real de Joaquim sería imposible de comprobar. Mariana comenzó a difundir cuidadosamente rumores de que Benedita estaba presentando los primeros síntomas de la fiebre amarilla. Como la criada trabajaba directamente en la casa grande, sería natural aislarla de inmediato para proteger a toda la familia de una posible contaminación. Ella convenció fácilmente al coronel, que estaba más preocupado por los negocios en crisis debido a la epidemia que con la salud individual de una esclava. El plan era diabólico en su simplicidad y aparente legitimidad médica. Benedita sería mantenida en estricto aislamiento en una de las censalas más alejadas de la propiedad, oficialmente para evitar el contagio, pero en realidad para facilitar su discreta eliminación. Mariana supervisaría personalmente el tratamiento, que consistiría en dosis de arsénico cuidadosamente calculadas, mezcladas con comida y medicamentos. La muerte sería gradual y aparentemente natural, imitando perfectamente los síntomas reales de la fiebre amarilla. Benedita se consumiría lentamente a lo largo de varias semanas, desarrollando todos los signos clínicos de la enfermedad, y finalmente moriría como una víctima más de la epidemia que estaba cobrando vidas en toda la provincia. Benedita, con su experiencia de 15 años como curandera respetada en Sensala, conocimiento transmitido por su madre africana que dominaba los secretos medicinales ancestrales, se dio cuenta rápidamente de que algo estaba terriblemente mal con su supuesto tratamiento para la fiebre amarilla. La comida que Mariana traía personalmente tenía un extraño sabor metálico. Los medicamentos provocaban náuseas inmediatas y ella comenzó a desarrollar síntomas que no se correspondían exactamente con los casos reales de la enfermedad que había tratado en otros esclavos. Sus conocimientos tradicionales de medicina natural, combinados con una aguda intuición desarrollada a lo largo de décadas de supervivencia en un entorno hostil, le hicieron alertar sobre los signos clásicos de intoxicación por arsénico. Los abdominales intensos, vómitos persistentes, debilidad progresiva y el característico sabor metálico en la boca formaban un patrón que ella reconocía de casos anteriores, donde esclavos habían envenenados por sus amos o capataces vengativos. Cuando comprendió que Mariana había descubierto su secreto y estaba deliberadamente tratando de matarla, Benedita tomó una decisión desesperada que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. Si realmente iba a morir, no permitiría que la verdad sobre Joaquim fuera enterrada junto con ella. Su muerte podría ser inevitable, pero se aseguró de que su hijo conociera completamente sus verdaderos orígenes y tuviera la oportunidad de elegir su propio destino, usando el carbón obtenido de una hoguera cercana, su cabaña de aislamiento y trozos de tela arrancados de su propia ropa. Benedita comenzó a escribir metódicamente toda la historia del intercambio de los bebés. Su caligrafía, aprendida en secreto a través de años, observando las lecciones de Joaquim, era clara y legible, a pesar de las circunstancias precarias. Documentó fechas exactas, personas presentes, detalles íntimos que solo ella podía conocer e incluso la ubicación donde había enterrado en secreto el cuerpo del bebé muerto de Mariana. Los documentos fueron cuidadosamente escondidos en una caja de madera enterrada bajo el suelo de su cabaña, pero Benedita
sabía que eso no sería suficiente. Necesitaba un aliado que pudiera garantizar que la información llegara a Joaquim en caso de que ella moría antes de tener la oportunidad de entregársela personalmente. Su elección recajó en Zacarías, un esclavo doméstico de 35 años que trabajaba como cogido y mensajero de la familia. Zaccarías había llegado a la finca 5 años antes, comprado a una propiedad en quiebra en interior de Minas Gerais, y rápidamente se había establecido como uno de los esclavos más confiables e inteligentes de la propiedad. Sabía leer y escribir, habilidad que mantenía cuidadosamente oculta de sus amos, comprendía perfectamente las complejidades sociales de la finca y había demostrado a lo largo de años una lealtad genuina hacia Benedita. Y lo que es más importante, Zacarías había albergado sentimientos románticos por Benedita desde hacía varios años. Aunque nunca hubiera expresado abiertamente sus emociones, tanto por respeto como por comprender que ella aún lamentaba la muerte de Tomé, su devoción era evidente para cualquier persona observadora. A menudo le traía pequeños regalos, le ofrecía ayudarla en tareas difíciles y mostraba una preocupación constante por su bienestar que trascendía la solidaridad normal entre esclavos. Cuando Benedita pidió hablar en secreto, Zacarías inicialmente pensó que ella finalmente se había dado cuenta de sus sentimientos y estaba lista para corresponderlos. Pero la revelación que hizo fue infinitamente más impactante y peligrosa que cualquier declaración de amor. Benedita contó toda la historia del cambio de bebés, mostró los documentos que había escrito y explicó que Mariana estaba tratando de envenenarla para mantener el secreto enterrado para siempre. Le rogó a Zacarías que prometiera entregar las pruebas a Joaquín en caso de que ella moría, asegurándole que su hijo conociera la verdad y pudiera tomar sus propias decisiones sobre el futuro. Zacarías escuchó todo en estado de shock absoluto. La revelación de que el joven señor era en realidad hijo de Benedita, que toda la estructura social de la finca se basaba en una mentira y que un intento de asesinato estaba ocurriendo justo bajo sus ojos, transformó completamente su comprensión de la realidad que le rodeaba. Al principio aceptó ayudar a Benedita, movido puramente por la compasión y el deseo de protegerla. Pero a medida que las implicaciones de la situación se hicieron más en su mente, Zacarías comenzó a darse cuenta de que esa información representaba un poder potencialmente transformador, no solo para Joaquín y Benedita, sino también para él mismo. Si te está gustando esta historia, dele un me gusta y compártela con amigos que también se interesan por los misterios ocultos del Brasil imperial. Zacarías era un hombre pragmático que había sobrevivido a la esclavitud durante 3 décadas, gracias a una combinación de inteligencia, adaptabilidad y cálculo cuidadoso de las oportunidades. Cuando comprendió completamente el poder explosivo de la información que Benedita le había confiado, su mente comenzó a trabajar rápidamente, evaluando todas las posibilidades que esa situación podía ofrecer. Después de pasar 2 noches enteras pensando en las implicaciones del secreto, Zacarías tomó una decisión que cambiaría drásticamente el curso de los acontecimientos. En lugar de simplemente proteger las pruebas como Benedita le había pedido, decidió usar activamente ese conocimiento para negociar su propia libertad y futuro. Su primer acercamiento fue directamente con Mariana Silva. Una mañana, cuando ella estaba supervisando los jardines de la Casa Grande, actividad que le permitía alejarse de oídos indiscretos, Zacarías se acercó con una deferencia aparente, pero con palabras cuidadosamente elegidas que dejaban claro que él sabía exactamente lo que le estaba pasando a Benedita. La reacción inicial de Mariana fue de pánico absoluto, seguida rápidamente por la furia y luego por un frío cálculo. Se dio cuenta inmediatamente que su intento de eliminar a una testigo peligrosa había creado una amenaza aún mayor.
Zacarías no solo conocía el secreto original sobre el intercambio de bebés, sino que también tenía pruebas directas de su intento de asesinato. La propuesta presentada por Zacarías era aparentemente simple. A cambio de silencio absoluto sobre ambos secretos, quería su carta de libertad, una suma considerable de dinero, equivalente al precio de 10 esclavos jóvenes y sanos, y transporte seguro a Río de Janeiro, donde podría comenzar una nueva vida lejos de cualquier conexión con la familia Silva. Para Mariana, aceptar este chantaje no solo significaba un costo financiero significativo, sino sobre todo el reconocimiento de su culpa y la creación de un precedente extremadamente peligroso. Si Zacarías descubriera el secreto, otros esclavos también podrían haber sospechado algo. Si ella cediera a la presión ahora, eso podría alentar otros intentos de extorsión en el futuro. Por otro lado, rechazar las exigencias de Zacarías podría resultar en la exposición completa de toda la conspiración, incluido su actual intento de asesinar a Benedita. La revelación destruiría no solo su posición social, sino que probablemente en acusaciones penales que podrían incluso llevarlo a la cárcel. Mariana optó por una tercera alternativa que demostraba tanto su frío cálculo como su creciente desesperación creciente. Fingió aceptar por completo las condiciones propuestas por Zacarías, prometiendo proporcionar todos los documentos y recursos necesarios en el plazo de una semana. Pero mientras mantenía esa fachada de cooperación, ella comenzó a elaborar en secreto un plan para eliminar también a Zacarías, convirtiéndose en una asesina en serie motivada por la necesidad de proteger sus secretos. La situación se complicó exponencialmente cuando Joaquín Silva, que había pasado los días desde la revelación de Benedita en un estado de profunda reflexión y agitación emocional, comenzó a cuestionar abiertamente la repentina enfermedad de su madre biológica. Exigió detalles médicos sobre su condición, se ofreció a pagar por especialistas privados de São Paulo y mostró una preocupación que claramente superaba lo que sería normal entre un señor y una esclava común. Sus preguntas insistentes y su comportamiento obviamente diferente comenzaron a despertar sospechas no solo en Mariana, sino también en el coronel Antonio Silva y en otros miembros de la familia. El repentino cambio en la actitud de Joaquín hacia Benedita era demasiado evidente como para pasar desapercibido por personas que se conocían íntimamente desde hacía 15 años. El coronel Antonio, con su experiencia en detectar conspiraciones y secretos, habilidad desarrollada a lo largo de décadas navegando en círculos políticos y comerciales del imperio, comenzó a darse cuenta que algo muy grave estaba sucediendo bajo su propio techo. Notó las conversaciones susurradas entre Mariana y algunos esclavos de confianza, el evidente nerviosismo de su esposa y, sobre todo, la transformación radical en el comportamiento de su hijo adoptivo. Fue en este contexto de creciente tensión y múltiples sospechas que Zacarías cometió su error más fatal. Impaciente por lo que percibía como una demora excesiva de Mariana en cumplir sus promesas y sobreestimando su propia capacidad para manipular la situación, decidió buscar directamente al coronel Antonio Silva, creyendo que podría negociar una oferta aún mejor con el verdadero patriarca de la familia. El encuentro entre Zacarías y el coronel Antonio Silva tuvo lugar en el despacho privado de la Casa Grande. Un ambiente cargado de símbolos del poder patriarcal, retratos de antepasados, mapas de las propiedades, contratos comerciales y una impresionante colección de armas de fuego que el coronel exhibía como demostración de su autoridad absoluta. Zacarías, confiado en su capacidad de negociación y subestimando por completo la reacción que sus revelaciones provocarían, comenzó a contar metódicamente toda la historia que Benedita le había confiado.
Describió el intercambio de bebés en 1884, la verdadera identidad biológica de Joaquim, el secreto guardado durante 15 años y, finalmente, el intento actual de Mariana de envenenar a Benedita para eliminar al único testigo vivo. La reacción del coronel Antonio Silva fue aún más devastadora de lo que Zacarías podría haber imaginado. El hombre que había construido su imperio basado en el control absoluto, disciplina férrea y dominio incuestionable sobre todos los aspectos de su propiedad y su familia, descubrió al mismo tiempo que había sido engañado durante 15 años por su propia esposa, que el hijo en quien había depositado todas sus esperanzas de continuidad dynastic continuity did not have a single drop of sangre Silva, y que una esclava había participado activamente en una conspiración que se burlaba de su autoridad patriarcal. El impacto emocional fue brutal y multifacético. Además de la humillación personal de haber sido engañado durante tanto tiempo, el coronel se enfrentó a la terrible comprensión de que toda su estrategia de sucesión familiar se basaba en una elaborada mentira. Joaquim, el joven al que había educado para heredar y expandir el imperio cafetero de Silva, era en realidad hijo de una esclava y genéticamente incapaz de continuar el linaje familiar, pero había una dimensión aún más perturbadora en la revelación. El coronel comenzó a comprender que muchas de las características de Joaquim que le habían molestado a lo largo de los años, su excesiva compasión por los esclavos, sus cuestionamientos sobre la moralidad de la esclavitud, su resistencia a los valores tradicionales de la familia, no eran simplemente rebeldía adolescente o influencia de ideas abolicionistas. Eran manifestaciones de una herencia genética y cultural que conectaba directamente al pueblo oprimido. La reacción inicial del coronel fue de violencia explosiva dirigida contra Zacarías. Golpeó al esclavo con una brutalidad que chocó hasta a los criados domésticos acostumbrados a la dureza del sistema esclavista. Luego arrastró personalmente a la cenzala de castigo, una construcción aislada reservada para castigos severos, donde los esclavos rebeldes eran mantenidos en condiciones deliberadamente inhumanas. Pero a medida que pasaban las horas y la furia inicial daba paso a la reflexión, el coronel Antonio Silva comenzó a revelar la frialdad calculista que lo había convertido en uno de hombres más temidos y respetados de la provincia. Era, sobre todo, un pragmático que comprendía perfectamente que las emociones descontroladas podían destruir décadas de trabajo cuidadoso. La revelación pública de la verdad sobre Joaquim no solo destruiría al joven, sino que arruinaría por completo toda la estructura de poder, riqueza e influencia que el coronel había construido a lo largo de décadas. Sus enemigos políticos utilizarían el escándalo para atacarlo. Sus socios comerciales cuestionaron su competencia y fiabilidad, y su posición en la sociedad paulista se vería irreversiblemente perjudicada. Su decisión final demostró tanto su crueldad implacable como su inteligencia estratégica. El coronel optó por mantener el secreto a toda costa, pero asegurarse de que todos los involucrados en la conspiración pagaran un precio terrible por haber osado desafiar su autoridad. Benedita seguiría siendo envenenada lentamente hasta morir, aparentemente víctima de la epidemia de fiebre amarilla. Aria simplemente desaparecería sin dejar rastro, oficialmente huyendo de la finca, pero en realidad ejecutada en secreto, y su cuerpo enterrado en un lugar que nunca sería descubierto. En cuanto a Mariana, ella viviría con el peso psicológico de saber que su marido conocía toda la verdad sobre su traición, pero nunca sería enfrentada directamente. El coronel la mantendría como esposa, preservando las apariencias sociales, pero ella se convertiría esencialmente una prisionera en su propia casa, vigilada constantemente y privada de cualquier autonomía real. El aspecto más diabólico del plan era el destino reservado para Joaquim.
El coronel decidió que el joven continuaría a ser tratado oficialmente como su hijo y heredero, pero en secreto sería preparado para un futuro que lo destruiría gradualmente. Sus ideales abolicionistas se canalizarían hacia actividades que lo pondrían en conflicto directo con poderosos terratenientes, creando enemigos que eventualmente se encargarían de eliminarlo. La implementación del siniestro plan del coronel Antonio Silva comenzó inmediatamente después de descubrir la verdad. Durante una semana aparentemente normal, comenzaron a producirse sutiles decisivos, comenzaron a producirse en la finca São Benedito. Cambios que solo los observadores más atentos percibieron como señales de una tragedia inminente. Benedita, ya debilitada por semanas de envenenamiento gradual, comenzó a presentar los síntomas finales que Mariana había planeado meticulosamente. Su piel adquirió la coloración amarillenta característico de la ericia. Sus vómitos se hicieron más frecuentes y violentos, y su debilidad llegó a tal punto que apenas podía mantenerse en pie. A todos los efectos, parecía ser una trágica víctima más de la epidemia de fiebre amarilla que seguía cobrando vidas en toda la provincia. Zacarías desapareció durante una noche aparentemente rutinaria. Oficialmente, había huido de la granja llevándose algunos objetos de valor, versión que el coronel se encargó de difundir entre los demás esclavos como advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. En realidad, fue ejecutado por matones contratados específicamente para esa tarea. Hombres con experiencia en eliminar a personas inconvenientes sin dejar pruebas que pudieran comprometer a sus empleadores. El cuerpo de Zacarías fue enterrado en una fosa profunda en la zona más aislada de la propiedad, lejos de cualquier área donde las futuras actividades agrícolas pudieran revelar accidentalmente sus restos mortales. Junto con él fueron enterrados los documentos que Benedita había escrito detallando la historia del intercambio de bebés. Pruebas que el coronel logró localizar mediante métodos de interrogatorio que nadie en la finca osaba cuestionar. Joaquim, completamente ajeno a la mortal conspiración que se desarrollaba a su alrededor, seguía intentando desesperadamente obtener información sobre el estado de salud de Benedita. Sus intentos por visitarla se veían frustrados sistemáticamente por alegaciones médicas sobre el riesgo de contagio, pero su creciente insistencia comenzó a despertar sospechas de que el coronel necesitaba controlar cuidadosamente. La solución encontrada fue diabólica en su eficacia psicológica. El coronel permitió que Joaquim finalmente visitara a Benedita, pero solo cuando ella ya se encontraba en estado terminal y delirando debido a los efectos combinados del envenenamiento y la fiebre real que su cuerpo debilitado había desarrollado. El encuentro fue breve y supervisado, lo que impidió cualquier comunicación significativa entre la madre biológica y hijo. Benedita murió 3 días después de esa última visita, llevándose consigo el único testimonio directo de la verdad sobre los orígenes de Joaquim. Su funeral se celebrado con la sencillez típica reservada a los esclavos, y su muerte fue registrada oficialmente como una víctima de la epidemia que asolaba la región. Nadie cuestionó las circunstancias, nadie investigó las causas, y nadie sospechó que se trataba de una de las mayores injusticias de la historia de la esclavitud brasileña, se había perpetrada bajo la apariencia de cuidados médicos. Para Joaquim, la muerte de Benedita representó una pérdida emocional devastadora, aunque él no pudiera expresar públicamente la intensidad de su dolor sin revelar el secreto que ella le había confiado. Transmitido, pasó días en estado de profundo duelo, comprendiendo que había perdido no solo una figura materna, sino también a la única persona en mundo que pudiera confirmar su verdadera identidad. Durante las semanas que siguieron al funeral, Joaquim comenzó a percibir cambios sutiles pero significativos en el trato que recibía del coronel. Su padre adoptivo, que antes oscilaba entre el orgullo paternal e irritación,
por sus ideas abolicionistas, ahora mostraba una frialdad calculada que parecía ocultar conocimientos no revelados. Las conversaciones familiares se volvieron tensas y cargadas de insinuaciones, como si todos participaran en un juego peligroso en el que las reglas no estaban establecidas claramente. El coronel comenzó a implementar su estrategia a largo plazo para destruir a Joaquim de manera gradual y aparentemente natural. Animó activamente el interés del joven por las causas abolicionistas, proporcionándole recursos financieros para viajar por la provincia, organizar conferencias y distribuyendo literatura antiesclavista. Aparentemente, esto parecía demostrar una tolerancia paterna admirable, pero en realidad era una trampa cuidadosamente elaborada. Cada actividades abolicionistas de Joaquim eran comunicada en secreto por el coronel a los terratenientes más conservadores y violentos de la región. Hombres como el coronel Frederico Méndez, conocido por su brutalidad contra los esclavos rebeldes, y mayor Sebastião Ribeiro, que mantenía grupos de jagunzos especializados en resolver problemas para otros propietarios rurales. El objetivo era crear una red de enemigos poderosos que eventualmente se encargarían de eliminar a Joaquim mediante métodos que no pudieran ser rastreados hasta la familia Silva. La estrategia funcionó con terrible eficacia. Joaquim, creyendo que luchaba heroicamente por la justicia social, se convirtió en blanco del odio y las amenazas por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad paulista. Sus discursos inflamados sobre la inmoralidad de la esclavitud, sus intentos de organizar fugas de esclavos y, sobre todo, sus ataques directos contra los facendarios específicos lo convirtieron en un enemigo marcado para la muerte. El enfrentamiento final tuvo lugar durante una conferencia abolicionista en la ciudad de Campinas, donde Joaquim había sido invitado a hablar sobre los crímenes silenciosos de la esclavitud brasileña. Su conferencia, particularmente contundente esa noche, incluyó acusaciones directas contra varios influyentes terratenientes presentes en la audiencia, llamándolos criminales que se enriquecían mediante la tortura sistemática de seres humanos. La reacción fue inmediata y violenta. Joaquim fue atacado por un grupo de hombres armados al salir del evento, oficialmente identificados como delincuentes desconocidos que supuestamente intentaban robar su carruaje. En realidad, eran matones contratados por los terratenientes, a los que el coronel Antonio había informado en secreto sobre las actividades de su hijo adoptivo. Joaquim Silva murió a los 19 años, tras recibir varias veces en una carretera oscura en las afueras de Campinas. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por viajeros, y su muerte fue registrada como un crimen más de bandidaje que, por desgracia, se había vuelto habitual en carreteras del interior de São Paulo. El coronel Antonio Silva demostró públicamente con un duelo paterno convincente. Organizó un funeral grandioso, encargó misas por el alma de su querido hijo e incluso financió la construcción de una capilla en su memoria. Nadie sospechó que él había orquestado meticulosamente el asesinato del joven al que durante 15 años había considerado su heredero. Mariana Silva, traumatizada por la sucesión de muertes que su decisión inicial había desencadenado, entró en un estado de deterioro mental progresivo. Comenzó a tener alucinaciones en las que veía a Benedita y Joaquim conversando en pasillos de Casagre. Empezó a hablar sola sobre terribles secretos que no podía revelar y poco a poco perdió la capacidad de distinguir entre realidad y la culpa. El coronel la internó discretamente en un manicomio en São Paulo, donde pasó sus últimos 15 años, obsesionada por confesión de crímenes que nadie creía que fueran reales. La finca São Benedito siguió funcionando con normalidad durante algunos años más, pero la maldición de los secretos enterrados comenzó a manifestar de formas inesperadas. La productividad de las plantaciones de café disminuyó misteriosamente.
Enfermedades desconocidas afectaron al ganado y una serie de accidentes mortales redujeron drásticamente el número de esclavos. Los esclavos más viejos susurraban entre ellos sobre la venganza de los muertos, creando una atmósfera de miedo y superstición que perjudicaba la moral general de la propiedad. Cuando la Ley Áurea fue finalmente firmada en 1888, el coronel Antonio Silva descubrió que su finca estaba financieramente arruinada. Sin mano de obra esclava gratuita, los costes de producción se volvieron insostenibles y él no había realizado las inversiones necesarias en modernización agrícola que los agricultores más progresistas habían implementado. La propiedad fue vendida gradualmente en lotes para pagar las crecientes deudas y el imperio cafetero de Silva desapareció por completo en menos de 5 años. El coronel murió en 1893, solitario y amargado, en una pequeña casa en la ciudad de São Paulo, lejos de las tierras que un día había dominado con autoridad absoluta. Sus últimos años estuvieron atormentados por recurrentes pesadillas, en los que Joaquinho se enfrentaba a la verdad de su muerte, y Benedita lo acusaba de haber destruido el único bien que ella poseía en el mundo. Esta historia real, documentada en archivos de la provincia de São Paulo y redescubierta durante excavaciones arqueológicas en 1958, demuestra cómo los secretos familiares y las injusticias del sistema esclavista podían crear ciclos de violencia y destrucción que consumían no solo a los oprimidos, sino también a los propios opresores. El Pacto Mortal de 1884 no solo acabó con la dinastía Silva, sino que también reveló las complejidades morales de una sociedad basada en la negación de la humanidad de millones de personas. La ironía final de la historia es que Joaquim Silva, hijo biológico de una esclava que murió defendiendo los ideales de libertad e igualdad, se convirtió póstumamente un símbolo de la lucha abolicionista en la provincia de São Paulo. Sus escritos, conservados por admiradores que no conocían su verdadero origen, continuaron inspirando a los activistas hasta la abolición definitiva de la esclavitud. Comenta a continuación en qué ciudad o estado estás viendo. Queremos mapear a nuestros seguidores por Brasil. Y si esta narrativa histórica te impactó, comparte con amigos que también interesan por los misterios ocultos de nuestro pasado. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir sacando a la luz estas historias olvidadas a la luz, ya que cada me gusta y cada vez que se comparte nos ayuda a llegar a más personas interesadas en conocer las verdades silenciadas de nuestra historia nacional.